Hoy es un día un poco especial, estamos en el jardín porque hace muy buen día y además porque nos apetece debatir sobre unos temas en el que hay muchas diferencias generacionales. Entonces vamos a hablar de 5 y el primero, por ejemplo, es la autoridad. Si es una cosa que se gana o es una cosa que se nace con ella. Bueno, sí, la verdad es que no nos lo planteábamos. Nosotros teníamos unas personas superiores, que eran nuestros maestros, nuestros padres, evidentemente, las personas mayores en general, y en la empresa, nuestros jefes. Entonces, bueno, discutir la autoridad de estas personas era algo complicado, porque se nos educó en la obediencia a los cargos, a la edad, a la jerarquía, incluso pues a personas que tuvieran una relevancia social, ¿no? Y bueno, y está también, podríamos profundizar en el tema de las clases sociales, ¿no? El cómo pues, el obrero tenía que obedecer al propietario de la empresa, al empresario, etcétera, porque si no, pues tenía este riesgo de perder el trabajo. Esto, de alguna forma, pasa todavía. Lo que pasa es que quizás está más suavizado, pero también quizás más camuflado. No es que no pase, es que se aborda de otras maneras, ¿no? Claro, yo creo que para todas esas personas que piensen que las generaciones jóvenes no respetan a los mayores, ¿no? O eso que se dice de ya no respetan nada a los jóvenes, ¿no? O que no hay respeto a las jerarquías o a la autoridad, por ejemplo a los profesores, ¿no? Eso se está viendo, hay un problema a los profesores. Yo les diría a esta gente que yo creo que los jóvenes, bueno, alguno habrá que es un maleducado y no respeta, pero en general no es así. En general lo que ocurre es que no nos dejamos engañar, no nos dejamos... Influir, a bueno, lo no, mejor. es como que no nos afecta tanto el título. Es decir, tienes que respaldarlo. Solo por tener un título a mí no me basta. Y yo creo que los jóvenes los jóvenes de siempre, la gente joven está para preguntarse las cosas, cuestionarlas, ¿no? Y cuando a ti te dicen, bueno, esto es tu profesor, y por eso lo tienes que respetar, y por eso tienes que hacer caso de todo lo que diga, y por eso todo lo que él diga es cierto y va así, pues nosotros decimos no, decimos, seguramente gran parte sí, pero si mi profesor no tiene ni idea de lo que está hablando, que puede ocurrir, y yo me he encontrado en la universidad con esto, entonces no te voy a... O sea, te voy a respetar como persona, como ser humano que eres y con dignidad que mereces, pero no voy a respetarte como esa figura de conocimiento porque no lo eres, ¿no? A mí me parece que lo que nos asusta a los más mayores de esto es que parece que se puede llegar a un momento como de caos, ¿no? Porque antes estaba todo muy bien ordenado. Claro. Es decir, que pues, la gente sabía cuál era su lugar, tenía que obedecer, tenía que respetar unas normas, y ahora tenemos esta sensación de que, bueno, que aquí nadie hace lo que tiene que hacer, que nadie cumple con sus obligaciones, que todo el mundo puede protestar, que no se respetan esta autoridad que puede ser impuesta o puede ser que sea legítima, ¿no? Sí. Y esto, cuando vienes de una educación donde se te ha dicho, oye, a los adultos hay que obedecerles aunque no te guste, pues inquieta, da una sensación de desorden, Claro. ¿no? Tú ves peligros, por ejemplo, a que no te respeten a ti. Los padres, por ejemplo, ahora, o los padres mayores, los padres de mi edad, pues a veces tienen la sensación de que, claro, sus hijos se rebelan, ¿no? Bueno, pero entonces te lo tienes que trabajar y tienes que tener algo más que la edad, ¿no? Si confías en que solo por ser mayor tu palabra vale más, entonces estás vendido, porque tú necesitas algo más que eso, porque cuando es un niño, pues te funciona. Pero cuando es adolescente, o incluso más, ya no te va a funcionar, porque te va a pedir que haya algo más detrás de la edad, simplemente, ¿no? Porque además, yo tengo la sensación de que los niños, cuando son muy, muy niños,
ven a sus padres, o cualquier adulto en general, como un Superman que lo sabe todo y lo puede hacer todo, ¿no? Y cuando tienen alguna duda o no pueden, se les rompe un juguete o lo que sea, van al adulto, porque lo vas a arreglar, lo saben hacer todo. Pero esto con los años va cambiando y te das cuenta de que tus padres no saben de nada, ¿no? Llega la adolescencia y claro, es precisamente el cómo voy a hacer para rebatir lo que me dicen mis padres, ¿no? ¿Cómo voy a saltarme esta imposición y esta autoridad? Pero luego, después de algunos años, cuando este niño ya es adulto, luego recuerda también algunas cosas que le decían sus padres Sí. y como que les devuelve la autoridad, ¿no? Bueno, Porque ha hecho este proceso de rebeldía. Yo es que creo que es como una montaña rusa. Primero creen que lo saben todo, luego creen que no saben nada y luego ya mucho más años después empiezan a volver a pensar que lo sabían todo, ¿no? Ujú. Yo creo que se vuelve al inicio. Esto me parece que ha sido toda la vida así, ¿eh? O sea, Sí. que siempre, siempre. Lo que pasa es que es cierto que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y, por ejemplo, yo que tuve que obedecer también a mis padres, a maestros y a sacerdotes incluso, ¿no? La gente que era practicante en la religión, pues no quisimos dar esto mismo a nuestros hijos, tuvimos ya una visión más crítica de las cosas y os educamos en el arte también de argumentar. Es decir, que os decíamos, tienes que hacer esto porque tal cosa, no porque sí, o no porque lo digo yo, sino tienes que hacerlo porque esto te irá bien para tal cosa, o os dábamos unas razones. ¿Qué ha pasado? Que ahora vosotros estáis entrenados en el arte de argumentar. Ajá, se te ha girado Sí, sí, en sí, tu contra. claro. Pero eso es algo bueno. Yo creo que los padres que dicen esto es así porque sí, están eligiendo el camino fácil, que a veces pues es lo que necesitan porque no tienen tiempo ni energía. Ni argumentos a veces. Ni argumentos y las cosas se tienen que ir haciendo. Entonces yo entiendo que algunas veces tengan que decir, mira, esto es así porque es así y no vamos a discutirlo, ya está, ¿no? Pero no siempre puedes recorrer a esto porque es el camino fácil, pero no es el bueno. El bueno es que le argumentes al hijo, aunque eso te vaya a suponer un problema muchos años después, porque le estás enseñando a debatir, a comunicarse y a argumentar. Pero es algo bueno, porque estará creciendo, sabrá expresarse, sabrá argumentar. Y luego, además, puedes darte cuenta de que estás equivocado. Y tu hijo te está dando una nueva idea y tú dices, ostras, pues mira, tienes razón. Mientras que si siempre le has mandado las cosas porque sí, pues no le estás dando oportunidad que él sepa luego enseñarte algo. Esto es una gran verdad. Y de hecho, una de las cosas maravillosas de ser padres es que aprendes mucho de los hijos, si sabes escucharlos y si te puedes poner en sus zapatos, si puedes entender su punto de vista, que ellos viven otra realidad, que el mundo también va evolucionando y cambiando, y eso te permite ser más consciente del mundo en el que vives, porque si tú te quedas en lo que tú piensas, en lo que se hacía cuando tú eras joven, entonces te vas quedando totalmente desfasado. Para mí, este diálogo, este escucharse mutuamente, es una de las grandes cosas que tiene nuestro tiempo, ¿no? Pero también esto lo podríamos trasladar al ámbito profesional y ver que el auténtico liderazgo es este liderazgo más inspirador, más también incluso pedagógico, porque va acompañando al equipo a aprender nuevas cosas, a progresar, que consiste en coordinar, en impulsar sobre todo, y no tanto en amenazar, Claro. en mandar, ¿no? La palabra mandar. Antes, sobre todo, pues lo que estábamos acostumbrados era a que nos mandaran o nos marcaran unas normas que teníamos que seguir, sin criterio a veces, ¿no? O sin por lo menos conocerlo, porque quizás estaba este criterio, pero no lo conocíamos, no nos lo trasladaban. Y eso también, en parte, es una forma de tratar a los jóvenes de incapaces, ¿no? Porque si no les das el porqué de las cosas y te tienen que obedecer ciegamente es porque tú crees que no son capaces de entender o que no son suficientemente responsables. Claro, y yo creo que si se hace el ejercicio de tratarlos como si sí fueran capaces desde una temprana edad, pues te evitas haberle dejado una marca, ¿no?, en la personalidad de esta persona de
que a lo mejor pues luego le cuesta expresarse, le cuesta opinar, ¿no? Pero bueno, yo intento ser muy empático, pero claro, yo no tengo hijos. Entonces yo en resumen lo que diría es que seas el mayor que intenta hablar con el joven o viceversa, se haga siempre desde el respeto y los argumentos. Y si es así, tanto si tienes razón como si estás equivocado, no se te puede mirar mal, ¿no? Yo creo que ese sería el consejo que daría, ¿no? Porque estamos hablando del liderazgo, ¿no? Si se gana o se nace con él. Yo creo que no, que se gana, pero si tú crees que tu superior o tu padre no se lo ha ganado, igualmente le tienes que hablar con respeto. Y me refiero a esto, que le puedes intentar hacer entender. Bueno, yo aquí haría un paréntesis porque hay algunas organizaciones que sí necesitan tener esta autoridad clarísima y que no se puede discutir, como por ejemplo el ejército. El ejército, la policía, el gobierno... Exacto, exacto. Hay organizaciones que sí necesitan esto, pero ahora nosotros estamos hablando más de empresas, de organizaciones que en principio son más horizontales, donde la aportación de todo el mundo es positiva y también las familias, está claro. Claro. Vale, pues vamos al siguiente tema, del que hemos hablado bastante, es sobre aguantarte los pensamientos y las emociones o expresarlas. Esto es algo que hay mucha diferencia entre tu generación y la mía. Yo creo que sí, porque ahora yo veo en mi generación o incluso más jóvenes que lo expresan todo, se quejan de todo y encima, por ejemplo, no hay tabús, como por ejemplo ir al psicólogo, ¿no? Ir a hacer terapia. Es que lo hace todo el mundo, se ha normalizado muchísimo y yo no conozco muchos boomers que hayan ido, y si han ido, no lo dicen, porque yo creo que aún hay ese tabú de que... Ese estigma, ¿no? Ese estigma del que el que tiene que ir a terapia es porque está mal y eso es una vergüenza, o está loco, pero no es nada de eso, yo creo que ha cambiado mucho. Bueno, porque si no está superando, por ejemplo, una dificultad, está en una depresión, o incluso terapias de pareja a veces, ¿no? Yo no sé, ¿tú crees que yo no he expresado mis emociones tanto como lo haces tú, por ejemplo? Ya, pero no todo el mundo tiene una madre que es experta en comunicación. No, pero yo creo que no tiene nada que ver, porque a lo mejor quizás también yo me he guardado cosas para mí, ¿no? Porque quizás pienso que a lo mejor os podía influir negativamente, porque quizás pensaba que tampoco teníais por qué compartir mis angustias, mi ansiedad, mi estrés, mis preocupaciones. Puede que haya unos motivos también, ¿no? Bueno, claro, pero me estás hablando del motivo que es a lo mejor proteger a los hijos. Pero tampoco estamos hablando exclusivamente de este caso, aunque seamos madre e hijo. Yo creo que esto es una cosa que ocurre con los amigos, ¿no? Por ejemplo, la gente reclama más en redes, ¿no? O sea, los tweets son de, bueno, la gente se queja, expresa, ¿no? Si las cosas le gustan, si no le gustan, ¿no? La gente no tiene miedo a decir qué partido vota, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente es más expresiva, yo creo, ahora. Bueno, me parece que sí que hay alguna diferencia, y es que mi generación todavía, y más la anterior, tragaba mucho, ¿no? Claro. En este sentido de que a lo mejor en una comida familiar pues había alguien de este perfil, ¿no? Que dice barbaridades, que aún sin darse cuenta pues humilla a alguna de las personas que está en la mesa, porque se burla, hace comentarios, etcétera, y que tocaba tragarte esto. Y a lo mejor pues pasabas un disgusto, pero no lo decías a nadie, ¿no? Y bueno, y muchas más cosas y mucho más graves que se quedaban ahí escondidas en la familia, y mejor no tocarlo, mejor no removerlo. Claro. En eso estoy de acuerdo, y en cambio ahora lo que fomentamos es que todo lo que tú sientas que te está disgustando lo puedas expresar. Eso es lo que estamos fomentando ahora. Sí, pero ¿no crees que ahora la gente joven es vista como generación de cristal? Como, sí. Uy, que se quejan de todo, no aguantan nada. Yo antes esto lo hacía y no decía nada, no me quejaba tanto. Bueno, pues yo creo que es algo bueno que la gente
lo diga, ¿no? Es así como evoluciona el mundo, ¿no? Sí, sí, Señalando sí, una sí. cosa que está mal, así se puede arreglar. Bueno, me parece que hay, como en todo, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Sí, Porque es cierto que, bueno, la vida es como es y te puedes encontrar con todo tipo de personas que te hagan comentarios que puedan ser desagradables, ofensivos, puede ser que no te traten de forma justa en el trabajo, por ejemplo, y, bueno, pues tienes que ver cómo lo superas. O sea, es cierto que podemos expresarlo, pero también tenemos que encontrar este punto de resiliencia, ¿no? Porque la vida tampoco es tan fácil y constantemente estamos en esta interacción social, sea con familiares, sea con compañeros de trabajo, y tenemos que aprender a lidiar con esas cosas. O sea que a mí me parece que es bueno que podamos expresarlo, que tengamos esta asertividad bien entrenada, que en definitiva es poder decir las cosas que pensamos y también defender nuestros derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo que emocionalmente lo podamos gestionar y que no nos sintamos constantemente amenazados, que no nos sintamos siempre las víctimas, que no pongamos además la culpa en el otro siempre, porque bueno, pues todos somos humanos, ¿no? Y todos podemos equivocarnos. además, por ejemplo, en el trabajo, ahí hay como, tienes que ir con más cuidado porque te estás jugando a lo mejor el trabajo o el puesto, entonces yo también creo que es bueno que la gente de ahora se exprese más, pero hay que ser inteligente y tienes que saber si te va a ir bien o no. Entonces, aunque sea injusto, yo, yo recomendaría a una persona que si crees que expresarte en ese caso te va a ir muy en contra, no lo hagas. Pero fomentaría que en general que las nuevas generaciones permitieran expresarse, ¿no? O sea, si tú eres un jefe, permite a tus trabajadores expresarse sin la amenaza de, uy, ya no encajas con la filosofía de la empresa, ahora te vamos a hacer un no sé... No, no, nada de esto, que se exprese y ya está, O ¿no? sea, es como lo que comentábamos de que los líderes o los adultos, los mayores, pueden aprender también de las quejas, los comentarios y las sugerencias de los más jóvenes o de las personas de su equipo, en ese caso, ¿no? Claro, que expresarse no es rebeldía, Claro, por sí. pero, Podría serlo, pero no por sí. pero tú has dicho algo muy importante y es que tú tienes que ser inteligente y por eso yo en mis cursos hablo mucho de la estrategia de la comunicación, ¿no? El antes de hablar, antes de abrir la boca, por favor, piensa. Piensa los efectos que va a tener lo que vas a decir, a quién se lo dices, en qué momento, cuál es tu objetivo y si tú tienes una buena estrategia de comunicación, pues es más fácil que lo que vas a decir tenga un buen resultado, pero es que a veces hay gente Claro. que se suicida comunicativamente hablando, ¿no? Es que va directamente a pegarse un porrazo contra una pared, Sí, ¿no? sí. Y bueno, pues eso también es inteligencia emocional e inteligencia comunicativa. Por lo tanto, me parece que este equilibrio entre lo que antes hacíamos de no decir nada, aguantarlo todo, incluso a veces durante años resistir Claro. humillaciones, acoso, mal ambiente, maltrato, etcétera, y protestar por todo, pues hay que encontrar Claro. este punto justo. Tiene que haber un punto medio. Tiene que estar. Pero es cierto que hay que fomentar esta cultura. Mira, hay una tendencia en las empresas, sobre todo en las grandes empresas que lo están cultivando, que es la cultura del speak up, que lo dicen Sí. en inglés, que es, al final, es di lo que piensas, tanto si es negativo como si es positivo, pero tienes que aprender a decirlo. Yo es que no me lo creo. ¿No te lo crees? No, ¿Por qué? yo lo veo ¿Crees? como una trampa. Una... Es una emboscada. Es como, hablad, hablad, decid, aquí nadie critica. Y el día siguiente te han despedido. Y luego, vaya, pues lo sé, no digo nada. Bueno, pero entonces ¿no decías tú que tendríamos que fomentar que la gente hablara y dijera, pues esto, en teoría, es una política para fomentar esta cultura de la libertad para hablar? Sí, si tú crees que estás en un entorno seguro, pues hazlo. Hazlo. Si crees que realmente te están permitiendo hablar, hazlo. Creo que todo lo que ganas a base de expresarte
es mucho más de lo que haces reprimiéndote. Porque cuando te expresas, la gente te escucha, te puede dar consejos, tu situación puede mejorar, solo puede mejorar, ¿no? Si lo haces, evidentemente, educadamente, porque claro, si no, luego eres el quejica, eres el que ya nadie quiere estar con él porque solo se quejan, tampoco se trata de eso. Por lo tanto, inteligencia comunicativa. Y otra cosa te voy a decir, y es, si lo haces, ten un plan B, por si acaso. Sí, si te vas a cagar en todo, al menos ten otro trabajo, por si acaso, ¿no? Está bien. Sí. No, atente a las consecuencias, esto también hay que saberlo. ¿Quién tiene el poder? Que eso es lo que teníamos muy claro nosotros cuando nosotros y sobre todo las generaciones anteriores, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Pues Sí. hay que tenerlo claro. Exacto. Bueno, es que al final estamos hablando de hazlo con respeto, pero es que también lo hemos dicho, también lo hemos dicho en el punto anterior y lo diremos en todos, porque es que el respeto es una cosa que no se tiene Elemental, que... Claro, es tan el elemental respeto. que funciona para todo. Ujú. Ok, pues vamos a otro tema en el que no estamos tan de acuerdo. ¿O sí? Vale, uno de los temas en los que cambia mucho de generación a generación es cómo nos comunicamos con el teléfono. Y es mensaje de WhatsApp o una llamada. ¿Tú qué prefieres? Bueno, para empezar, es que ahora has dicho teléfono, pero tú siempre me has dicho que no es un teléfono, que es un móvil. Bueno, al final he acabado hablando como tú, ya de tanto hacer vídeos juntos. Bueno, no, porque es verdad, el concepto es diferente, ¿no? Claro. Y yo, claro, yo ya entiendo que una llamada ahora mismo resulta invasiva. Una llamada sin avisar. Sí, pero ¿tú qué prefieres? No, yo prefiero una llamada. Y Vale. si puede ser una videollamada más todavía, porque te veo la cara. Peor me lo pones, más invasivo es que encima me tengas que ver. No, porque yo te aviso y tú te preparas. Yo no voy a pillarte allí en pijama o como sea, sino que aquí Bueno. la clave yo creo que está ahora mismo en avisar, ¿no? Mira, antes cuando estaba el teléfono fijo de las casas, que había un solo teléfono para toda la familia, sonaba y no sabíamos ni para quién era la llamada, Claro. ni quién era, pero todo el mundo estaba atento a descolgar el teléfono. Claro, lo tenías que Sí, descolgar. sí. Estabas obligado a Sí, atender sí. al teléfono. Era horrible que sonara un teléfono y que nadie descolgara ese teléfono. Era horrible porque tenía una sensación de ¿y si es algo importante? Bueno, ahora mismo, como vemos quién está llamando, Claro. o incluso si es un número desconocido, pues a lo mejor no nos apetece contestar, pues es diferente, ¿no? Porque ahora las llamadas son personalizadas. Pero es que le has dado en la clave. Antes no había alternativa, Claro. pero ahora hay alternativa. Entonces, ¿para qué me llamas si me puedes mandar un mensaje? O sea, primero es, ¿para qué quieres una videollamada cuando puede ser una llamada? Y luego es, ¿y para qué quieres una llamada cuando puede ser un mensaje de texto? No. A ver. Un audio si quieres, pero déjame a mí contestarte cuando me dé la gana. Bueno, lo que pasa es que tú y yo tenemos una relación madre-hijo, pero también profesional. Entonces, Sí. cuando es profesional, yo prefiero hablar contigo por videollamada, porque es como si estuviéramos reunidos en una misma sala. Estamos a distancia, Ujú. pero te veo la cara y así yo tengo mucha más información. Sé lo que piensas de lo que te digo, sé en qué estado de ánimo estás, Claro. qué nivel de energía tienes. O sea que a mí me da mucha más información y por eso prefiero la videollamada. Claro. Luego, No, pero es que por eso yo no. O sea, porque sé que te estoy dando más información. O sea, ¿por qué te tengo que regalar esa arma? Me la es que guardo para no mí. es un arma, Bueno, es esa una herramienta. Es una forma de yo poder calibrar más lo que te digo, cómo te lo digo, y aquí está precisamente la gracia de la comunicación. Sí, sí. O sea, Porque no, sí, estoy de acuerdo. estás de acuerdo. Bueno, muy sí, bien, sí, muy sí. bien. Y luego está, claro, una llamada cualquiera, ¿no? Por ejemplo, para algo del fin de semana Claro. o algo así. Pues tú no me contestas. Cuando yo te llamo directamente, sin avisarte, tú no me contestas. ¿Estás hablando de mí? Sí. Yo sí que te contesto. No, que va. Pero a No lo me mejor estoy en contestas. moto. O a lo mejor no puedo. Es que ahí está la cosa. A veces no puedes. No, Entonces, no, ya. yo te diría, antes, mándame un mensaje de, ¿puedes hablar?
Sí, Y si puedo, ya te llamo yo. Porque he sí, visto que tampoco mensajes. me contestas a veces. Pues eso es que no podía. Si tú me mandas un mensaje preguntándome, ¿puedes hablar? Y no te contesto, es que no podía. Mira, ¿sabes qué pasa? Que Es muy fácil. No. ¿Sabes Hay qué que pasa? leer el... Sí, hay que leer, Entre líneas. pero las mamás, y yo creo bueno. que muchas, además también jefes, cuando no nos contestan, tenemos esta sensación de está pasando de mí, o me está mandando el mensaje de no molestes, o estoy ocupado en otra cosa. Es cierto que a veces queremos esta inmediatez, ¿no? Tenemos esta Sí. impaciencia de que nos contesten ya. Sí. Y por eso, al final, pues llamamos, ¿no? Pero vuestra generación es una llamada, es por urgencia. Yo sé que cuando tú me llamas sin avisar... Mínimo se tiene que estar muriendo alguien. Ese es el nivel. No tanto, pero sé que cuando tú me llamas directamente y no es un texto, sé que necesitas algo y además bastante urgente. Claro, pues estamos creando un código. Sí. Ya, aún no has descolgado, ya sabes que es mínimo importante, porque si no, no te llamo, te mando un WhatsApp o un audio. Claro, pero yo tengo que contestar enseguida. Yo tengo que estar disponible Bueno, siempre o como no, madre. O no. Si no puedes, no puedes. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, más que llamarte ya no puedo hacer nada, porque como no te mande un caballo, un mensajero a caballo, pues si no me lo coges ya, no, ya está. Bueno, ¿no? bueno, y luego el texto. Claro que no me gusta el texto, porque, bueno, a veces sí, porque es muy práctico, ¿no? El de, ¿te puedo llamar? Sí, vale, Sí. de acuerdo. O el ok típico. Que Claro, por es cierto, rápido, sí, que por cierto no te gusta que diga ok, Bueno, porque, ok, y un punto es muy... no sin punto. Es muy borde. No sé si en Latinoamérica se dice el borde también. No sé, es antipático, es rudo, es rudo, es brusco. Claro. Sí. Ok, ya es rudo, pero ok, y un punto... Pero yo no pongo punto. Si pones punto. Vamos a poner una captura en la pantalla. Pero bueno, espera, volviendo un poco atrás. Es que estabas hablando de... Claro, porque tú y yo tenemos un nivel de comunicación madre-hijo, pero también profesional. A ver, es que profesionales cambia mucho la cosa, porque... claro, el trabajo a veces requiere inmediatez. Entonces Claro. tú tienes que estar disponible. Y además, porque hay un horario en el que se espera que tú estés disponible. Correcto. Es que si no lo coges, ¿qué estabas haciendo, no? Exacto, exacto. Entonces eso tiene un sentido, ¿no? Sí. Eh, No, pero lo que comentábamos del texto, el texto puede ser muy ambiguo. Un texto, además escrito muy rápidamente, tiene muchos problemas, puede generar conflictos. Eso ya suponiendo que lo envíes a la persona correcta, porque te Bueno. puedes equivocar de persona, Hombre, pero bueno. Eso ya es cosa tuya. Sí, pero eso pasa muchas veces. Pero el texto pierde mucha información, pierde el tono de voz, pierde evidentemente la expresión de la cara y eso en comunicación es fundamental. No es solo el contenido, la información que queremos dar, es la información más el tono. Bueno, Por ejemplo, puede sonar más respetuoso o menos. Tú mismo lo dices. Claro. Un ok con un punto puede sonar brusco, puede sonar antipático. Claro. Pues, ¿cómo hacemos para sustituir esta Emojis. comunicación de emociones? No son suficientes los emojis y además no estamos de acuerdo en cómo utilizarlos. ¿Por qué? Porque Ya. los jóvenes siempre os burláis de los mayores de cómo los utilizamos. Decís que no tenemos ni idea, que nos hemos quedado en el pasado, que solo utilizamos 3, que nos equivocamos cuando ponemos una carita con lágrimas aquí, Bueno, porque o con llanto. no, porque lágrimas aquí os pensáis que es de llorar, pero es de risa. Entonces No. decís, tu tía se ha muerto y, como qué risa. Y claro, ahí hay un choque. Mamá, estudiate los emojis. Ya, pero van cambiando los usos de los emojis también. Entonces nosotros quizás no vamos tan rápido como evoluciona también el lenguaje, este lenguaje más de gente joven, ¿no? Ya no solo de los emojis, sino también el vocabulario, que si random, que si yo qué sé, que si todas esas palabras que se utilizan ahora, ¿no? O las siglas. Sí. Las siglas, el LOL y... no El sé LOL, cuántas. que además es del inglés, ¿no? O sea, que, Sí, además, claro, la interferencia del inglés. Mira, te daría la razón, pero es que existen los audios.
No me Entonces, digas. si tú quieres matizar un estado de ánimo, el tono, no sé qué, lo dices por audio. No necesitas ver la cara y además el audio tú lo mandas y el otro lo escucha cuando quiere y lo puede escuchar varias veces. Por si no le ha quedado claro el tono, se lo puede poner otra vez. No, porque luego te lo pones a velocidad doble y aquí se pierde el tono y se pierde todo. Pero el tema de audios es otro peligro, ¿eh? Es otro peligro porque hay gente que se pasa 5 minutos en el audio para decirte una cosa que se podría decir en 2 frases. Hay gente que abusa del audio. Pero el problema no es del audio, es de la persona que no lo sabe usar. Pero el audio es una herramienta muy buena. Yo creo que teniendo audios sí que queda totalmente destruido el argumento de es que necesitaba llamarte. ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿Por qué? Y los jóvenes es verdad que lo vemos incluso con un poco de ansiedad, de ¿quién me está llamando? Como, uy, taquicardia, ¿eh? No, ¿por qué me llaman? ¿No? Y además es un número desconocido, que es que además hoy en día lo más seguro es que es una estafa o te quieren vender o spam. o spam. Sí. Entonces, no quiero que me Pero llamen. mira, ¿sabes qué te digo? Que hay en las generaciones jóvenes hay un rechazo a la llamada, en parte, creo, porque estáis perdiendo las habilidades de la comunicación en directo, igual que las habilidades de la comunicación presencial. Y es que, bueno, pues os resulta más cómodo el audio o el texto porque tenéis tiempo de pensarlo o porque tenéis tiempo de decidir qué contestáis. En cambio, en el directo, pues no sois tan hábiles. Claro, y en cambio nosotros tenemos ventaja en eso porque lo hemos hecho toda la vida y hemos pasado horas y horas de llamadas telefónicas con familiares, con amigos, con gente de empresa. Hoy en día las llamadas de empresa casi están desapareciendo. Y si se hacen, lógicamente aquí sí hay que avisar primero. De hecho, ya no hay llamadas, por ejemplo, a un cliente o a un compañero o a un colega, ya no hay llamadas que sean sin avisar. Todas están programadas. Esto te lo puedo decir ya a nivel profesional. Ya no hay llamadas invasivas, porque, bueno, es que a mí, por ejemplo, si me llama alguien y no estoy avisada o no conozco el número, no contesto. Bueno, entonces es algo que a lo mejor impulsan más los jóvenes, pero veo que sí. Es algo que está llegando ya a todas las generaciones. La gente ya no quiere que les llamen tanto. Sí, de acuerdo. Que les dejen en paz. Bueno, yo diferenciaría entre lo que es trabajo y parte comercial de lo que es familia, ¿eh? Porque estoy segura de que muchas madres, padres aquí, amigos, desearían recibir llamadas de sus hijos, ¿eh? Vamos al siguiente tema. Y no estoy mirando el móvil para ignorarte, ¿eh? Porque además es que el siguiente tema está muy relacionado, que es estar en el presente o estar conectado. Eso del uso de los teléfonos en comidas familiares, bueno, eso es algo que está muy mal visto. Bueno, a ti no te gusta nada. No, bueno, claro que no me gusta. Si hemos quedado para comer, para tomar un café, para lo que sea, si la persona está conectada con una persona en otro sitio, que puede estar a miles de kilómetros, o ahí mismo, pero que está en otra sala, pues no me gusta, porque si hemos quedado, el tiempo de cada uno es muy valioso. Entonces, ha sido por algo, ¿no? Para pasar un rato juntos, para compartir un tema, para... aunque sea solo para pasarlo bien, tampoco a lo mejor es un tema importante, pero las relaciones humanas son eso, el cara a cara. De hecho, yo últimamente lo estoy diciendo mucho, es la hora de la verdad. La hora de la verdad es cuando tú estás cara a cara con una persona. Y si hay un estorbo, una interferencia, hay un tercero por ahí o un cuarto, ¿no? Que es a través de lo digital, pues no me parece bien. Claro. Vale, yo aquí me diferenciaría mucho el si has quedado expresamente para hablar de algo o es otro tipo de evento. Porque si tú has quedado con alguien para hablar o habéis quedado dos, solo sois dos y uno está con el móvil, hombre, ahí no hay excusa. No, o sea, no tienes que estar con el móvil. Oye, si se ven parejas en un restaurante y están los dos con el móvil, o uno está comiendo y el otro está con el móvil, no me dirás tú que esto es un buen plan. O sea, vamos a cenar juntos para pasarlo bien, para hablar, para tener un rato tranquilo, probablemente después de una semana de trabajar.
y uno está conectado con el más allá. Bueno, yo creo que es algo que hacen más los niños adolescentes. No me digas. Y yo he visto parejas y bastante ¿Sí? mayores, ¿eh? A lo mejor es porque ya están de vuelta de todo, ya están aburridos, yo qué sé, pero que no me parece bien. Es que incluso es un tema de educación básica. O sea, Sí. si tú has quedado con una persona, imagínate que aparece otro y se sienta en la mesa y se pone a hablar con uno de los dos, como una tercera persona. Claro, robándole atención, ¿no? Robándole atención, interfiriendo en una conversación privada. Pues eso vendría a ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay muchas situaciones diferentes, pero también, mira, cuando tú vas a un evento, por ejemplo, profesional, ¿no? Sea un curso, sea unas jornadas, un evento de networking, y tú pues a lo mejor eres un poco tímido y tal, ¿y qué haces? Pues lo primero que haces es ponerte en un rincón y mirar la pantalla como si estuvieras muy ocupado. Claro. Pero ¿eso qué hace? Impedir que tú te relaciones, que es uno de los objetivos del evento. Claro. Porque si no, quédate en casa. Claro. Porque muchas cosas hoy en día se pueden hacer digitalmente. Entonces, si no, hoy en día invertimos en movernos, en desplazarnos, en ir a un sitio donde hay otras personas, sea del tipo que sea, es precisamente para conectar cara a cara, personalmente, físicamente. Claro. Sí, bueno, yo creo que si tú quedas con alguien y esa persona está con el móvil, es que le aburres mucho. Le aburres. Ya. Evidentemente no es tu culpa. O sea, yo aquí no estoy señalando al que aburre como hombre, pues sé más gracioso. No, el problema lo tiene el otro que tampoco está ayudando a fomentar una buena comunicación y que eso sea algo más divertido. Entonces, además está siendo mal educado. Claro. Pero eso es la realidad. Tú le aburres. Entonces, Bueno, me estás diciendo que cuando tú miras el móvil, cuando yo te estoy hablando, es que te estoy aburriendo. Porque esto en reuniones familiares pasa, ¿eh? no, A lo mejor bueno, no durante la comida, pero luego ya cuando tomamos el café, ya pues empezáis todos a mirar, a ver qué hay de nuevo, notificaciones, el móvil. sí, es exactamente eso, ¿eh? O sea que luego ya, bueno, pues hemos cumplido y ahora ya está. No, hemos cumplido, no. Lo que pasa es que una comida familiar puede durar horas. Entonces, yo me canso también. O sea, no, pero eso es, una cosa es cierta. Fuera de bromas. Los jóvenes que se han criado ya con las redes sociales, la tecnología, yo creo, desarrollado como una dependencia a esto, como una costumbre, como, bueno, una adicción, ¿no? O sea, está al orden del día esas aplicaciones. Es una nueva rutina. Sí, que generan una adicción y tú ahora estás con, bueno, pues ya me toca. No es como la gente que fuma de, ya tengo que ir a hacer el cigarro. Pues ya me toca revisar los nuevos mensajes o revisar lo que ha posteado mis amigos en Instagram o lo que... Bueno, yo creo que tendríamos que aprender todos a regularlo, ¿no? Es un tema de atención, de educación, también de saber escuchar al otro, de encontrar temas de conversación comunes que puedan interesarnos a todos. Y estoy de acuerdo que a veces hay gente muy aburrida, entonces es mejor mirar el móvil que escuchar a según quién, ¿no? Pero bueno, la solución no es evadirte y delante de sus narices hacer otra cosa, porque eso es igual, no es porque sea una pantalla, ¿eh? No es porque sea tecnología, porque sería lo mismo si yo cogiera un periódico de antes, porque ya casi Claro. no hay, o un libro, ¿eh? Sería lo mismo, sería el mismo nivel de rechazo y de ignorancia hacia esta persona. Bueno, es que esa foto tan famosa, ¿no? De la gente de hoy en día, todo el mundo mirando el teléfono y decía como, qué imagen tan triste. Nadie interactuando, todo el mundo enganchado a la pantalla. Pero tú coges una foto de hace 50 años y era todo el mundo con el diario. Y no interactuaba nadie, cada uno estaba con lo suyo. Entonces, a ver, tampoco hay que criminalizar tanto las nuevas tecnologías porque todos lo hemos hecho y todos queremos evadirnos un momento. No, y luego que también es cierto que a veces los adultos nos quejamos de los jóvenes, pero ha sido también en parte responsabilidad nuestra educar en el uso de estas tecnologías, Claro. porque otra escena típica en restaurantes es que esté una familia, una pareja, por ejemplo, y dos niños,
y para que los adultos puedan comer tranquilos, los niños están ahí con su pantallita, ¿no? Con sus juegos y tal. Y así están quietecitos, no molestan. Igual que cuando viajan en coche o en cualquier otra situación. En lugar de estos padres estar pendientes de estos niños, de hablar de temas que puedan resultar de interés, de a lo mejor de jugar a algo como cuando mis padres y yo íbamos de viaje en vacaciones durante horas y jugando al veo veo. Veo. O jugando, Claro. o a cantar, ¿no? Que ahora ya no se canta, pues cantando en el coche, o poniendo música, o explicando anécdotas, ¿no? Eso era entrenarte en habilidades de comunicación de todo tipo. Sí. Y en cambio ahora, pues las habilidades de comunicación más entrenadas son las digitales o a través de lo digital. Pero esto lo ves de adulto. Pero tú dile a un niño, ¿qué prefieres? Te doy el móvil o el iPad y te puedes mirar cualquier película, cualquiera, que esté en la plataforma, puedes jugar, puedes ver TikToks de tus influencers favoritos, puedes ver o escuchar música, todo esto, o el veo. ¿Qué? ¿Qué prefieres? Aquí está difícil. Está difícil. O sea, la el competencia es muy clara. Claro. Sí. Y esperamos que el niño tenga el criterio o la voluntad suficiente de decir, no, a mí me irá mejor para mi crecimiento jugar al veo. Pues no lo hará. Entonces, tú como padre, pues a lo mejor en vez de darle la tablet para que se entretenga, justamente al contrario, le dices, pues no, pues disfruta del momento, deja esto y, yo qué sé, estás navegando, pues oye, pues disfruta del mar, mira, y abúrrete. Uy, abúrrete. muy importante esto, muy importante. ¿Verdad que sí? Sí. Abúrrete y podemos tener conversaciones que no sean nada importantes, nada interesantes, pero es una forma de estar juntos. Igual que estar en silencio. Claro. Padre, hijo, madre, hijo, ahí pues juntos, a lo mejor haciendo alguna receta de cocina o limpiando o pintando, da igual, hacer cualquier cosa, pasear, pero tener la capacidad para estar con otra persona. Claro. Y sin necesidad de estar divirtiéndote constantemente. Claro. Porque La luego dopamina, ¿no? estamos sobreestimulados y cuando ya nos falta esto, ya necesitamos ir a buscar esta diversión y ¿dónde la encontramos? Fácilmente en las pantallas, Claro. ¿no? En las redes sociales o en televisión o donde sea, ¿no? Bueno, pero has dicho una cosa, ¿no? Has puesto ejemplos como de pintando una receta, no sé qué. Bueno, pues eso son cosas muy, muy interesantes. Entonces yo creo que, ostras, si tú ves que tus hijos están siempre con la máquina y tal, a lo mejor es que no le estás proponiendo alternativas y van a lo fácil y a lo que les hace felices o les entretiene. Si tú en una comida familiar hablas solo con los mayores, no interactúas con los hijos o los niños, no les preguntas sobre sus mundos, no te interesa sobre sus mundos, sobre sus historias, lo que sea, da igual, pues no tiene ningún motivo el joven para él hacer el mismo ejercicio que es interesarse por el mundo de los adultos. Entonces, pues ya me voy yo con los míos, ¿no? Pero están en minoría, suelen estar, yo creo, en minoría los niños. Sí. Siempre hay los padres, los abuelos, los tíos y hablan de sus cosas que no interesa para nada a los niños y luego se espera que participen. Bueno, pero si no se les interesa, haced vosotros también un poco el ejercicio, el esfuerzo de interesaros por sus mundos y sus hobbies, sus en eso preocupaciones. Tienes toda la razón y nos daría para otro programa, para otra conversación, que es el de cómo cada vez más están separadas las generaciones. Y eso para mí es un total perjuicio tanto para los mayores como para los jóvenes. Nos estamos perdiendo cosas de esta interacción, nos estamos perdiendo habilidades de comunicación que podemos aprender, pero también conocimiento, experiencia, ¿no? Y sobre todo este respeto hacia los mayores y hacia los jóvenes. Pero es cierto que a los niños los dejamos muchas veces en la mesa, ahí, incluso en una mesa aparte, ¿no? La mesa de los niños. La mesa de los niños, para que estén juntos, jueguen y no molesten, ¿no? Y los adultos pues tienen otras conversaciones. ¿Cuándo podríamos interactuar? Y como tú dices, interesarnos por los temas y
y problemas, ¿no?, que también tienen de niños y adolescentes. Claro. Y eso les haría sentirse más partícipes de todo, ¿no?, y de la vida de los adultos. Claro. No tendrían tanta necesidad de aislarse, probablemente. Claro. De hecho, te diría que se sentaran intercaladamente, adulto, niño, ¿no? Porque si no, incluso se girarían con el hermano o el niño que está al lado y ya está, ellos tienen su mundo y se olvidan de lo demás. Pues seguramente hay momentos para todo, ¿no? Momentos para jugar con niños, que también, pero esto ya lo hacen en la escuela, o si hacen deporte o actividades extraescolares, y momentos para interactuar con los adultos. Claro, claro. Que es así como se aprende, ¿no?, a vivir. Claro, es que si tienes que aprender del que tiene tu edad, que es igual de tonto que tú, pues en cambio los adultos seguramente pues te pueden decir, no sé, yo, por ejemplo, mi hermano pequeño que se crió con adultos, porque nos llevamos 9 años, ¿no? Entonces, y yo le veo en su carácter, que habla como adultos, pero de niño, ¿no? Claro. Y es muy gracioso y no es para nada malo. Yo creo que incluso puede que incluso sea más madura inteligente. Antes, ¿no? Maduran, y son madura inteligentes, antes. claro. Bueno, buena idea, ¿no? Buen consejo. Sí, yo no voy a opinar más de cómo tener hijos, porque no tengo. Entonces, alguien me pondrá un comentario de, este habla demasiado. Opina mucho sobre cómo criar para no tener ni un solo hijo. Pero eres hijo, has sido hijo y además ya un hijo en la era digital, porque tú ya cuando naciste ya tuviste un ordenador con juegos de ordenador y móvil muy temprano, que ahora casi me arrepiento, ¿eh? Bueno, sí, es que creo que se está incluso ahora volviendo un poco hacia atrás y posponiendo a qué edad se tienen los móviles a los hijos, ¿no? Pero bueno, eso ya... Otro tema. Bueno, pues creo que ya tenemos un último tema, que este es un poco más ambiguo, que es lealtad o fluir. No, ¿qué es eso? ¿Lealtad o fluir? Lealtad. Me dirás que los mayores teníamos más lealtad a las personas, a las instituciones. Instituciones. Estamos hablando, por ejemplo, de esa persona que lleva 35 años trabajando, a lo mejor no en el mismo puesto, pero sí en la misma empresa, y ahora... Ya no quedan de esos. No, a los 6 meses tú ya te estás yendo. O te están echando. Bueno, claro, te están echando. Claro. No, claro, a ver, si te echan ya no es lealtad, es que no tienes alternativa. No, pero es cierto que antes entrábamos a trabajar en una empresa, sobre todo si era una empresa grande, para toda la vida. Y teníamos esa, como tú dices, esta lealtad a la marca, ¿no? A la familia propietaria, por ejemplo, de la empresa, si era una familia, los dueños de la empresa, o grandes, incluso multinacionales, pero sentíamos los colores, ¿no? Sí, sentía los colores. Yo he trabajado no en empresas multinacionales, así digamos como empleada, pero sí he trabajado en empresas de un cierto nivel y sentíamos los colores. Y había esta responsabilidad, ¿no?, de trabajar para el futuro, con ese compromiso, sobre todo la palabra, ¿no? La palabra compromiso. Y tú lo dabas todo, y dabas tu tiempo, gran parte de tu vida, probablemente tu juventud, ¿no? Y confiabas que esto sería de alguna forma correspondido. Claro, esto ha cambiado mucho. Yo creo que la gente de mi generación, o más jóvenes, no lo vemos tan útil. Creemos que... Bueno, incluso te diría que lo vemos como algo negativo. Yo creo que tener, por ejemplo, en un currículum una entrada que ponga una cantidad de años tremenda es peor que tener muchas entradas con menos cantidad. Entiendo el punto de vista de, no, es que tú tienes que demostrar que eres capaz de estar mucho tiempo en un sitio, que no te vas a ir. Tú le tienes que demostrar al que te contrata que no te vas a ir a los 2 días. Tú le tienes que demostrar que tienes resiliencia, ¿no? Que no te han echado por algo, ¿no? Entiendo esa parte. Porque eres un buen trabajador. Sí. Y porque además no tienes conflictos, porque eres bien aceptado, porque te adaptas. Claro. Esa es la parte buena. Pero para mí es poca frente a todas las ventajas que demuestran el que seas capaz de cambiar, de adaptarte a un nuevo equipo constantemente, ¿no? Yo creo que incluso
sabe más el que ha trabajado, incluso aunque sea de lo mismo, en muchas empresas diferentes, que usarán metodologías diferentes, con equipos diferentes, la comunicación, herramientas diferentes. Si tú has estado en 4, 6, 10 sitios diferentes, serás muchísimo más versátil y aprenderás más rápido, seguramente, que el que se aprendió una vez un método, trabajó con un equipo que puede ir cambiando con los años, ¿no? Uno se va, otro vuelve, tal, pero sabe mucho más y yo creo que vale mucho más esto que el que solo tiene uno. Bueno, te digo una cosa que es más que esto, que es la tendencia a trabajar por cuenta propia y además desde sitios diferentes, estos famosos nomads, ¿no? Los nómadas digitales, que está el mundo así de nómadas digitales, son gente que o trabajan para una empresa a nivel de nómina, de empleo fijo, pero que van viajando y trabajan en remoto, o están los autónomos, ¿no? Los freelancers que son a lo mejor pues, diseñadores, programadores, expertos en algún área y que trabajan para distintos clientes y que tienen esta movilidad absoluta, ¿no? Y ahora trabajan en un proyecto, luego trabajan en otro proyecto, o sea que ya sería esto llevado al extremo. El trabajo para toda la vida realmente no sé si tiene mucho futuro, ¿no? Primero porque las empresas aparecen y desaparecen, cambian, pero luego también por la necesidad del propio profesional, ¿no? Claro. Claro, pero por eso también hay menos compromiso con la empresa. Porque te das cuenta de que al final eso de aquí somos una familia es mentira. Es mentira en todos lados. Si tú vas a una entrevista de trabajo y te dicen, aquí estarás muy bien porque somos con una familia, huye de allí. ¿Por qué? No, porque una familia, iba a decir que no, y una ¿por qué no? Porque esa empresa lo que busca es ganar dinero, pero no, familia no son. Aquí estamos para ganar dinero todos, el empresario y el trabajador, y ya está. ¿Que hay buen rollo? Genial. ¿Que hay buena comunicación? Genial. Pero a la familia, si un día se encuentra mal, le perdonas no quedar ese día. Al trabajador no, al trabajador tiene que venir. Bueno, claro que puede estar de baja el Bueno, si se ha roto trabajador. una pierna, no. Sí. No, pero que si tu pareja, tus padres, Sí. tu hijo tiene un mal día, bueno, pues tal. Sí. No, en el trabajo no es así. Ahí tú puedes llevarte bien, pero tú tienes que hacer tus horas, tienes que llegar a unos objetivos y si no, te vas fuera. Pero no hay nada malo en eso, pero no son una familia. Yo lo que he observado es que cada vez más la gente joven primero reivindica sus derechos como por ejemplo el horario, el Sí. cumplir con un horario, no Sí. hacer horas de más que luego no te van ni a reconocer ni a pagar. O por ejemplo, ahora no sé qué iba a decir. Sí. O por ejemplo, ese compromiso incluso a veces con la formación extra, ¿no? El seguir creciendo. Pues no sé, la gente joven prefiere tener sus horas libres para su tiempo, el tiempo de familia o el tiempo de viajar o el tiempo de hacer deporte y cuidarse, que es totalmente lícito, ¿no? Antes sacrificábamos todo esto para asegurar el puesto de trabajo, incluso para promocionar dentro de la empresa. Bueno, hay gente que ha dejado toda su juventud luchando para llegar a ser socio de tal Sí. marca o para llegar a un puesto directivo, ¿no? Y ahora, pues quizás la gente joven lo que quiere es también tener su tiempo, que valora muchísimo, y a lo mejor le da un poco más igual el dinero, ¿no? No sé No. si... No, evidentemente no nos da igual el dinero, pero como hay poco, porque yo creo que ahí está, ya hemos encontrado el motivo, no es una cosa generacional, es una cosa de cómo está la economía del mundo, del país, de cómo funcionan las cosas ahora. Han cambiado, ahora hay menos poder adquisitivo, entonces el joven piensa, si me van a pagar una miseria, por lo menos voy a tener mi tiempo. Es decir,
no me voy a sacrificar, no voy a regalarte mi tiempo si no hay una compensación de ningún tipo. Porque si ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo son salarios mínimos hasta no sé cuántos años después de estar en la empresa, no te ascienden y siempre eres un junior y tienes 30 años y eres un junior, entonces, claro, en estas condiciones dices, bueno, pues si va a ser así, ok, pero yo no te voy a hacer horas extras para ti, para regalártelas, ¿no? Yo voy a esperar que haya algún tipo de compensación. Y eso es respeto mutuo. Yo creo que si estás en una empresa que te valora, que te promociona cuando debes, reconoce tus esfuerzos o tus méritos, te paga adecuadamente, ni más ni menos. Y si haces horas extras, te lo intenta compensar como puede, hazlo. Hazlo, bueno, haz lo que tú quieras. Pero yo ahí lo vería más aceptable hacerlo. Yo creo que un joven ahí no tendría problema. Porque el joven no es que sea vago, o es que, bueno, es mi hora, yo me voy. No, lo que pasa es que hay pocas empresas así. Hoy en día te pagan lo mínimo y te piden muchísimo más y la gente dice, no. Y si me echan, pues me voy a otro, pero no siento los colores, lo que tú decías. Yo no siento los colores si me estás tratando aquí como un esclavo, ¿no? Entonces... Aquí yo creo que tenemos que matizar que estamos hablando del contexto que conocemos nosotros, que es España. Sí, claro. Y que puede ser también muy parecido a otros países, pero seguramente pues en cada país habrá unas condiciones específicas, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría que nuestros seguidores, quien nos está escuchando ahora, nos dejara en comentarios cuál es su experiencia y cuál es su punto de vista, ¿no? Tanto si es una persona que lo ha dado todo y luego a lo mejor no se ha sentido recompensada, como si es alguien que ya de entrada dice, bueno, yo trabajo para ganarme la vida, pero no voy a dejarme la piel aquí porque sé que nunca nadie me lo va a agradecer, ¿no? Sí, mira, el otro día me salió un vídeo en redes, como un meme, pero que he pensado, es que es muy cierto, que pone la cara que me pone el jefe cuando me voy del trabajo a las 6 y mi horario dice que me voy a las 6. Y es una cara como de... ¿Sabes? Como Pero ¿cómo es posible que se vaya? Sí, se va, ya se va. Bueno, pero es que se va a su hora. Entonces, yo creo que también hay que respetar eso. O sea, si tú eres un jefe, oye, pues si el chaval no quiere hacer horas extras, no está siendo un mal trabajador, está cumpliendo... No, es que hace lo mínimo. No, es sí, que, bueno, exacto, ¿sabes qué pasa? Lo mínimo y lo máximo, hace lo que tiene y ya, ¿no? ¿Por qué se ve mal el que hace justo lo que se ha pactado? Se ha pactado esto, ¿no? ¿Qué se ha pactado? Tanto sueldo por tantas horas, este horario. Si lo cumples al dedo, qué mal, sí. Hace lo mínimo. Oye, pero lo está cumpliendo. Sí. Otra cosa es que haga menos. Antes se veía mal. De hecho, yo había trabajado en una empresa donde me dijeron los compañeros al principio de trabajar en esa empresa que el horario, si era a las 6, la hora de salida, que nadie salía a las 6 y que me lo decían porque... Para no quedar mal. Para no quedar mal, exactamente, ¿no? Bueno, nadie salía a las 6 y de hecho, bueno, luego además te llevabas tareas a casa y eso era ser una buena trabajadora, en lugar de pensar que a lo mejor la productividad está en otras formas, ¿no? La productividad quizá está en organizarte mejor el trabajo o en descansar también mentalmente para poder estar mejor al día siguiente o descansar muy bien el fin de semana, desconectar totalmente para empezar bien el lunes, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que a mí me parece que van cambiando para bien. También la gente cada vez más valora el momento de la familia, el poder, por ejemplo, conciliar, ¿no? Esta idea de conciliar, de llevar a los niños al colegio, los horarios flexibles. Bueno, vamos a hacer un llamado a que nos dejen comentarios y también temas interesantes de conversación y sobre todo que podamos debatir desde distintos puntos de vista. Sí, de hecho, esta es la clave, repetir este tipo de vídeos a base de los temas que nos sugeráis en los comentarios, porque este es uno que nos ha salido a nosotros, pero podríamos debatir de muchísimas más cosas y la gracia es esta, que hay muchos puntos de vista diferentes. El nuestro principal es generacional, pero salen cosas buenas y hoy creo que han salido cosas muy interesantes. Hemos debatido muy bien, ha sido divertido.
pues bueno, veremos cómo tratamos el próximo tema y siempre buscando este punto de diferencia Ujú. y también al final muchas veces estamos de acuerdo.